Tenía 68 años el día que firmé los papeles de la finquita en las afueras de Xalapa. La empleada de la notaría me pasó la hoja final, sus uñas golpeando un ritmo constante contra la madera barnizada. Escribí mi nombre, Eulalia Vázquez, con una letra que todavía temblaba, aunque no por la edad. Era el temblor de una promesa que había esperado media vida por cumplir. Natán solía decir que las sierras de Veracruz parecían terciopelo doblado al atardecer. Quería jubilarse aquí, en un lugar donde el aire oliera a lluvia y pino, donde uno pudiera escucharse pensar sin tanto ruido. Juntos marcábamos anuncios en el periódico, riéndonos de los precios, fingiendo que algún día podríamos permitirnos algo tan tranquilo. Luego, hace un año, llamó el agente de seguros. Natán me había dejado una póliza que nunca mencionó, 5 millones de pesos guardaditos en una vida que construyó para los dos. Compré la casa por 3.500.000 de contado. El número todavía me parecía de otro mundo, una montaña de confianza gastada en una sola tarde. Cuando el abogado me entregó las llaves, cerré los dedos alrededor del metal frío y sentí que me mordía la palma. Por un segundo pensé que iba a llorar. En cambio, sonreí hacia la ventana, hacia la línea delgada de cerros, más allá del estacionamiento. Y susurré: «Lo logramos, Nate». La finquita esperaba en una ladera a 3 kilómetros de un camino tranquilo, con la pintura deslavada por el sol, hasta un gris suave. Tenía un porche que daba toda la vuelta a un huerto abandonado y un arroyito que susurraba detrás del granero. Estacioné junto a la cerca y me quedé sentada un buen rato antes de bajar. El aire olía a tierra húmeda y madreselva. Casi podía escuchar el silbido de Natán, ese sonido bajo y sin ton ni son que hacía cuando medía madera. Adentro, la casa se sentía vacía y habitada al mismo tiempo. Las tablas del piso crujían como si alguien caminara en el cuarto de junto, y la luz se colaba por cortinas de encaje del color de hueso viejo. Dejé mi bolso en la mesa y pasé la mano por la madera gastada. Era la primera casa que compraba sola. Primero llegó el orgullo, luego la culpa lenta y conocida, enroscándose detrás de mis costillas. Era nuestro sueño, pero solo yo había vivido lo suficiente para verlo. Pasé la tarde abriendo ventanas y dejando que el aire de la sierra empujara todo. Cada ruido parecía demasiado fuerte: el chillido de las bisagras, el aleteo de un gorrión atrapado en el alero, el suspiro del viento encontrando cada rendija. Al caer la tarde, el silencio se acomodó espeso a mi alrededor, casi pesado. Pensé que la paz sería como descansar, pero apretaba como una mano sobre el corazón. La primera noche en esa casa dormí con la lámpara encendida. El arroyo seguía murmurando afuera, y la cama vacía a mi lado parecía una verdad con la que ya no podía pelear. Al amanecer decidí que empezaría a desempacar, a llenar los cuartos con algo vivo, otra vez. Esa fue la mañana en que sonó el teléfono. La luz de la mañana se derramaba por el porche, en rayas largas y dulces como miel, cuando salí con mi primera taza de café. La neblina todavía se aferraba a los árboles del cerro lejano, suavizando sus bordes, y el arroyo detrás del granero susurraba, como si terminara un cuento que yo había interrumpido al mudarme. El aire olía a cedro mojado y a algo verde que no podía nombrar. Me quedé ahí un rato, la taza calentándome las manos, agradecida y terriblemente consciente de que no había nadie a mi lado para compartir el silencio. La pintura del barandal del porche se pelaba bajo mi pulgar, rizando como las páginas de un libro olvidado. Natán habría bromeado diciendo que le daba carácter al lugar. Solía decir que toda casa debía mostrar un poco de desgaste, como si hubiera ganado sus años con honestidad. Una vez le dije que quería algo nuevo, intocable. Ahora, mirando las tablas gastadas bajo mis pies, me di cuenta de que había comprado exactamente lo que él habría elegido. Adentro desempaqué despacio. Los cuartos olían a madera empapada de lluvia y polvo, ese olor que nunca se va de las casas viejas.
Puse una foto enmarcada de Nathan en la mesa de la cocina, él con su camisa de trabajo sonriendo, un poco demasiado el pelo plateado en las sienes. Tenía 69 en esa foto, todavía burlándose de que yo no podía sembrar tomates derechos. Le hablé como cuando leía el periódico y fingía no escuchar. Pues ya llegamos, Nate. Tú, yo y esta casa cansada. ¿Te habría gustado el porche? Mi voz resonó suave y el eco volvió más pequeño, más solo. La tarde se estiró larga. Barrí los pisos, limpié las mesas, llené un florero con las margaritas silvestres que crecían junto a la cerca. Los pétalos se magullaban fácil entre mis dedos. Dejé una ventana abierta a la brisa, pero la casa crujía y suspiraba como si mi presencia la inquietara. Cuando intenté echar una siesta en el sillón, me despertó un golpeteo rítmico y leve en el tejado. Tardé en darme cuenta de que era la cadena del canal, balanceándose con el viento como un péndulo lento. Al caer la noche, la luz se volvió un azul ahumado. Las sombras se alargieron por el piso, doblándose en rincones que aún no había explorado. Recorrí cada cuarto otra vez revisando cerraduras y apagadores, un hábito que agarré después de que Nathan se fue. El duelo me había vuelto cautelosa de formas raras. Cada ruido desconocido parecía una prueba. Calenté sopa de lata para la cena, comí de pie junto al fregadero y vi oscurecer el cielo por la ventanita de la cocina. Los cerros desaparecieron primero, luego la fila de árboles, hasta que solo el reflejo de mi propia cara me devolvió la mirada. Le susurré buenas noches a la foto en la mesa, antes de apagar las luces. El sueño llegó lento. La cama era demasiado ancha, la casa demasiado alerta. Cada crujido de madera o roce del viento en el alero me mantenía medio despierta. Me sorprendí escuchando la respiración de Nathan, ese ritmo callado y firme que me anclaba cada noche. Sin él el silencio se volvió inquieto, cambiando de forma en la oscuridad. Cerca del amanecer el murmullo del arroyo se mezcló con un sueño. Caminaba otra vez junto a Nathan, su mano rozando la mía, el aire espeso con olor a lluvia y césped cortado. Cuando sonó el teléfono pensé que era parte del sueño, un sonido lejano y tenue entre el agua. Pero siguió sonando constante e insistente, hasta que abrí los ojos. La casa todavía estaba oscura, la primera luz apenas rozando las cortinas. Me senté el corazón latiendo fuerte y alcancé el teléfono en la mesita. El teléfono siguió sonando, incluso después de contestar ese medio segundo de retraso, antes de que se abriera la conexión. Me froté el sueño de los ojos y dije, «Hola», esperando tal vez al agente inmobiliario o a la compañía de luz. En cambio, una voz alegre y apurada llenó la línea. «Mamá». «Por fin. Ya pensaba que te habías perdido en el monte». Tardé en ubicar el tono demasiado rápido, demasiado filoso. «Maris», ¿quién más dijo? Y escuché la ciudad detrás de ella, tráfico. Voces, el zumbido metálico de su mundo lejos del mío. «Oye, Cayo y yo subimos este fin de semana. Los papás de él llegan de Houston y unos amigos tal vez se cuelen. Les dije que se quedaran en la finca. Están locos por ver la sierra». Me senté en la cama, el pulso subiendo. «¿Quieres traerlos aquí? Sí, mamá. Eso acabo de decir. La casa tiene espacio de sobra, ¿verdad?» Cayo quiere causar buena impresión antes de la boda. Me apreté la palma contra el pecho tratando de mantener la respiración pareja. Apenas llevo unas semanas aquí. Todavía hay mucho que desempacar y... «Vas a estar bien», me interrumpió. «Necesito que el lugar se vea presentable. Lava los muebles del porche, cambia las sábanas y tal vez hornea algo, pie de manzana, algo por el estilo. Que sea sencillo, no... rústico». Sus palabras cayeron como piedras una tras otra. «Maris», dije bajito, «podrías haber preguntado primero». Se rió, no con mala leche, pero con esa impaciencia cortante que aprendió entre su primer ascenso y su primer desamor. «Mamá, por favor. Sabes que traigo mucho encima. Es un solo fin. Puedes quedarte en el garaje. Está limpio». No creí haber oído mal. «El garaje será más fácil», dijo. «No quiero que los papás de Cayo piensen que vives aquí todo el tiempo. Son un poco
tradicionales. Nosotros nos encargamos de recibir. Tú solo quédate fuera del camino. Traigo los mandados. Algo dentro de mí se quedó quieto. Miré la foto de Nathan en el buró, su sonrisa suave en la luz de la mañana. Esta es mi casa, Maris. Lo sé. Dijo rápido, y está increíble que la hayas comprado de verdad. Pero tienes que admitir que no es exactamente moderna. No puedo dejar que piensen que vengo de... Ya sabes. ¿De qué mi voz? Me sorprendió baja y plana. De la nada dijo, y al darse cuenta de cómo sonó, intentó reír otra vez. Ay, no seas dramática. Solo sé amable. ¿Va? Va a ser divertido. Nunca sabrán lo chiquita que es la cocina si los mantenemos afuera. El silencio de mi lado se alargó tanto que suspiró. Mamá, por favor, no hagas esto difícil. ¿Sabes lo fácil que se arma un lío? Si empiezas a sermonear o a hacer preguntas personales, vas a avergonzar a todos. Estoy tratando de construir algo aquí, y tú podrías ayudar de verdad si... Quedándome fuera de vista. Hubo otra pausa más corta. Luego su voz se volvió seca. Hazlo por mí. Me lo vas a agradecer cuando todo salga bien. Y mamá... Su tono se agudizó. Si armas un escándalo o dices algo fuera de lugar, te juro que te meto a esa residencia que mencionaste el año pasado. No me tientes. La línea se cortó así nomás, como si solo hubiera llamado a dar órdenes. Sostuve el teléfono mucho después. El cuarto se había iluminado, pero el aire se sentía pesado cerrado. Escuchaba el arroyo por la ventana abierta, el goteo constante contra las piedras. Recordé la última discusión con Nathan antes de que se fuera su advertencia sobre dejar que la gente te quitara demasiado, solo porque la querías. Colgué el teléfono con cuidado, temiendo que hasta el sonido rompiera algo frágil dentro de mí. Me temblaban las manos. Ya no susurré. Para cuando llegó el viernes había hecho todo lo que Maris pidió. Los muebles del porche estaban fregados, las camas de huéspedes tendidas, y un pey se enfriaba en la mesa. Mis manos olían apenas aceite de limón y jabón. Cada movimiento se sentía mecánico, como si pidiera prestado el cuerpo de alguien más para pasar el día. Cuando el coche de Maris entró al camino me vi reflejada en la ventana. El pelo bien recogido, pero la cara más vieja de lo que recordaba, demasiado quieta, demasiado cuidadosa. Cayo bajó primero alto y pulido, sonrisa practicada. Traía un ramo de lirios blancos que hacían juego con su camisa. Eulalia, este lugar es... pintoresco, dijo mirando alrededor como quien revisa una propiedad. Maris venía atrás con lentes oscuros todavía puestos, voz alegre y rápida. Va a quedar perfecto para el fin, dijo pasándose a mi lado para abrir la puerta. ¡Ay, horneaste! ¡Qué lindo! Quise preguntar cuándo dejó de decirme mamá y empezó a decirme por nombre, pero las palabras no salieron. En cambio sonreí, asentí, y me hice a un lado mientras metían las maletas. Después de la cena se encerraron en el cuarto de huéspedes a hacer llamadas. Yo me quedé en la cocina lavando platos mucho después de que estaban limpios. Escuchaba sus voces apenas a través de la pared delgada que separaba la cocina del cuartito. El tono de Cayo era suave, tranquilizador. Sí, señora Havel, ya está listo. Le van a echar a encantar el retiro perfecto de fin de semana. Lo vamos a montar como si fuera nuestro solo para las fotos. A los inversionistas les encanta ese toque personal. La voz de Maris se unió más baja pero ansiosa. Sacamos un montón de fotos para el folleto. Cuando vean lo rústico pero vendible que se ve, van a querer entrarle. Solo hay que asegurarnos de que mamá no empiece a platicar del seguro. Vas a arruinar la imagen. Cayo se rió. Pues manténla fuera de vista. Dijiste que se quedaría en el garaje, ¿no? Sí. Así es más fácil. Algo dentro de mí dio un clic pequeño pero claro como una cerradura girando. Me quedé junto al fregadero con las manos en el agua que se enfriaba, mirando la ventana donde la luz del porche dejaba un reflejo opaco. Cuando terminó la plática sequé mis manos y salí. El aire se había enfriado trayendo olor a pino y humo de la chimenea de algún vecino. Crucé el patio hacia el garaje, abrí la puerta y encendí el foco que colgaba del techo.
El espacio estaba vacío salvo por un banco de trabajo y unas cajas que dejó el dueño anterior. Encontré un catre viejo, le quité el polvo y puse una cobija encima. El armazón de metal crujió cuando me senté. Desde la puerta abierta veía la finquita brillando suave, todas las ventanas encendidas. La risa de Mary se colaba leve por el aire de la noche junto con la voz más grave de Cayo. Sonaba casi ensayado. Me recosté en el catre escuchando el coro rítmico de los grillos. El garaje olía a aceite y madera vieja, y el silencio entre los sonidos se sentía más filoso que antes. Por primera vez desde que Nathan se fue, me di cuenta de que ya no solo lo extrañaba a él, empezaba a extrañar a la persona en la que me había dejado convertir. A la mañana siguiente la casa estaba callada. Maris y Cayo se habían ido al pueblo con sus invitados, dejando la cocina llena de tazas de café y migajas de pan tostado. Empecé a limpiar solo para tener algo que hacer, cualquier cosa para no pensar en las palabras que había escuchado la noche anterior. Trabajé en círculos lentos de cuarto en cuarto quitando polvo, doblando, limpiando huellas que no eran mías. El olor del perfume de Maris caro y cortante quedaba en el pasillo. Cuando llegué al cuartito que iba a enyeser de bodega, vi un baúl de cedro bajo la ventana. Era de Nathan, una de las pocas cosas que traje de la casa vieja. La madera todavía guardaba ese olor profundo y cálido, a él mezcla de aserrín y loción, que nunca se iba. Me arrodillé, pasé los dedos por la tapa antes de abrirlo. Adentro había cobijas, fotos viejas de la familia y una caja de papeles de Nathan atada con cordel. No había estado lista para revisarlos después de que se fue. Ahora, sola en el silencio, sentí algo distinto. Un dolor que ya no era miedo, sino necesidad. La caja tenía cuentas, papeles del seguro y una carpeta delgada marcada con la letra de Nathan para Lali. Las letras eran firmes pero débiles, como si las hubiera escrito con el corazón pesado. El pulso se me aceleró. Adentro había impresiones de correos, notas en papel amarillo y recibos. El más antiguo era de hace casi 6 años. Papá, solo necesito un préstamo pequeño, 100.000 esta vez. Cayo dice que la inversión es segura. La respuesta de Nathan estaba escrita a mano en el margen. Maris, es la 3ª vez que dices eso. Dime qué pasa de verdad. Había más. Peticiones de dinero, promesas de devolverlo. Excusas de trabajos perdidos, contratos rotos, mala suerte. Sumaban más de 800.000 pesos. Cada vez Nathan las había ayudado callado sin decirme. Al fondo de la carpeta había una carta fechada semanas antes de su infarto. Mi Lali, si lees esto es porque ya me fui. Hay cosas que no me atreví a decirte sobre Maris. Me ha pedido prestado, ha mentido sobre el porqué y una vez amenazó con cortarnos si te contaba. Creí que podía arreglarlo ayudándola, pero me equivoqué. Está metida en problemas más grandes de lo que admite. Por favor, si algún día se vuelve cruel, recuerda que no es tu culpa. Protégete. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Doblé la carta con cuidado y la apreté contra el pecho. El aire se sentía delgado, como si las paredes se hubieran acercado. Había pasado la vida defendiendo a Maris del mundo, hasta de sus propios errores. Había perdonado sus palabras duras, su distancia, su hambre eterna de más. Leyendo las palabras de Nathan, entendí que él había visto lo mismo y había callado por amor a mí. Las lágrimas emborronaron la tinta hasta que apenas podía leer. Por primera vez, llegó la rabia no salvaje, sino firme, fría. Ya no era solo duelo. Era reconocimiento. Guardé los papeles, volví a ponerlos en la carpeta y cerré el baúl con llave. Luego fui a mi escritorio, saqué un cuaderno y empecé a escribir. Fechas, cantidades, cada detalle que recordaba del dinero y las pláticas. Si el amor me había cegado, no iba a dejar que me callara también. Para el sábado por la tarde la casa ya no se sentía mía. El olor a perfume desconocido se mezclaba con el dulzor del pie que horneé 2 días antes. Los coches llenaban el camino de entrada, puertas azotando una tras otra, voces cargadas de risas que no tenían nada que ver conmigo. Maris llegó primero, celular en mano, dando indicaciones antes de bajar del coche.
Cayo la seguía camisa blanca impecable y lentes oscuros de esos que hacen parecer que siempre está por cerrar un trato. Detrás venían 2 parejas y los papás de Cayo, gente pulida que miraba la finquita como quien mira una tiendita de antigüedades pintoresca, buena para una foto. «Eulalia, aquí está todo mundo», dijo Mari seca como si yo fuera la recepcionista. «Necesitamos sábanas limpias para los cuartos de arriba. ¿Y puedes sacar limonada?» El camino fue largo. Abrí la boca para recordarle que era su madre, pero su sonrisa ya se había volteado hacia otro lado. «A mamá le encanta recibir», agregó rápido. Prácticamente insiste. Metieron maletas por el pasillo sin mirar la foto enmarcada de Natán en la mesita. Una de las invitadas comentó las vigas rústicas de madera. «Qué auténtico», dijo sacudiéndose el polvo de la manga. Mari rió cortés. Desde la puerta de la cocina vi a Cayo tomar el centro del porche. «Pagamos 5 millones por este lugar», les dijo a sus amigos, voz fácil y segura. «Vale cada centavo. El mercado se va a duplicar en 3 años. 5 millones. Las palabras me apretaron el pecho. Agarré el borde de la mesa hasta que la madera fría me calmó. La verdad, estaba en mi bolsillo un recibo impreso del cierre. La tinta apenas deslavada. 3.500.000. Yo misma había firmado el cheque. Cuando salí con una charola de vasos, Maris apenas me vio. «Ah, bien, encontraste la jarra», dijo volviendo a la plática. «¿No es increíble esta vista? Cayo piensa que podemos rentar para eventos, bodas, tal vez». Cayo levantó su vaso. «Es una inversión sólida. Algunos compran casas de descanso. Nosotros construimos legados». Me quedé junto al barandal, la limonada sudando en mis dedos. Los invitados asintieron aprobadores. Uno preguntó si la tierra llegaba hasta el arroyo. Cayo dijo que sí, orgulloso, aunque sabía que ni había visto un mapa. Después de comer me metí y empecé a recoger servilletas y vasos tirados. Cada ruido, el tintineo del hielo, el murmullo de risas afuera se hundía más en el silencio de la casa. En el cajón de la cocina encontré los documentos de la propiedad donde los había guardado después del cierre. Los puse en la mesa y leí cada página otra vez, siguiendo mi firma en la escritura. Maris entró de repente sobresaltándome. «Mamá, ¿puedes tener la cena lista a las 7? Algo sencillo a los papás de Cayo. Les gustan comidas ligeras. Y por favor no menciones números ni papeles. Se pone incómodo». Sonrió como si me pidiera regar las plantas. Cuando se dio la vuelta, su voz se suavizó al tono que usa con extraños. «Gracias. Qué buena ayuda». Esperé a que se fuera, luego abrí mi cuaderno. En la primera página escribí la fecha, la hora y la frase que acababa de oír. «Pagamos 5 millones por esta propiedad». Debajo puse lo que sabía, el precio real, el depósito del seguro, el estado de cuenta del cierre. El papel tembló un poco bajo mi pluma, pero mi letra era clara. Ahora cada detalle importaba. Al caer la tarde sobre los cerros, sus risas volvieron a subir en el porche. Apilé los papeles con cuidado, los metí en una carpeta y la puse junto a la carta de Natán. Esta vez no era rabia lo que me llenaba, sino una precisión callada del tipo que él siempre admiró. Si el respeto se había ido, la verdad tendría que ocupar su lugar. Para cuando sonó la campanita del horno viejo, la cocina olía el romero y pollo asado. Yo misma había preparado todo aunque nadie lo pidió. Maris había estado ocupada poniendo velas y manteles en la mesa del porche, sus movimientos rápidos y teatrales. Desde la ventana la vi alisar el camino de lino con la precisión de quien ensaya hospitalidad. Cayo estaba a la cabecera sirviendo vino. Su voz llegaba fácil sobre la música suave que salía de un altavoz. «Queríamos una propiedad que reflejara quiénes somos», dijo. «Algo eterno». Esta finquita cumplía todos los requisitos. Siguieron risas suaves y admirativas. Salí con la charola poniendo platos frente a cada invitado, mientras hablaban como si yo fuera invisible. Maris me lanzó una sonrisa rápida que no llegó a los ojos. «Todos, ella es mi madre Eulalia.
Me ha estado ayudando con la transición. Una mujer al otro lado de la mesa ladeó la cabeza. ¡Qué bonito! Debes estar muy orgullosa. Asentí, aunque la garganta se me cerró. Maris siguió tono medido. Mamá siempre ha estado apegada a este lugar. Ella lo encontró, de hecho. Decidimos que sería perfecto para invertir. Está viviendo aquí temporalmente mientras planeamos las remodelaciones. Me quedé helada medio segundo. ¡Temporalmente! La palabra cayó suave sobre el mantel sin que nadie la notara, salvo un hombre al fondo alto con canas en las sienes. Su expresión titubeó como si hubiera captado el cambio en mis hombros. El papá de Cayo levantó su copa. Hicieron una elección inteligente. Las propiedades en Xalapa se están disparando. Van a duplicar su inversión pronto. Maris se inclinó hacia él bajando la voz, lo justo para sonar íntima. Cayo tiene la visión. Yo me encargo del diseño. ¿Y tu madre preguntó a alguien? Maris sonrió apenas. Ay, ella ya está jubilada. La tenemos vigilada, claro. Después de que papá se fue, le costó adaptarse. Puso su mano sobre la mía, un gesto que quiso parecer tierno. A veces se le olvidan las cosas, pero está mejor aquí cerca de nosotros. La mujer murmuró algo compasivo. Perder al esposo es muy duro. Quise hablar corregir la mentira, pero las palabras no salían. El sonido de los tenedores contra la loza llenó la pausa. Cayo alcanzó la botella de vino y volvió a llenar copas, su sonrisa imperturbable. Mientras la plática derivaba hacia bodas y viajes, me metí a la cocina por el postre. Me temblaban un poco las manos al cortar el pie. Por la ventana vi otra vez al extraño el hombre del fondo observándome. Cuando llevé los platos, Maris me presentó. Mamá, él es Román Herrera. Es amigo de Cayo del pueblo. Hace leyes de bienes raíces. ¿Verdad? Román extendió la mano cortés. Vecino en realidad. Vivo 2 fincas más allá. Creo que nos hemos cruzado. Sus ojos eran amables, firmes. Has mantenido el lugar en buen estado. Ese granero viejo necesitaba cariño. Maris interrumpió antes de que pudiera contestar. Mamá siempre ha tenido ojo para los detalles. Su tono era ligero, pero escuché el filo debajo una advertencia para no extenderme. Román sonrió leve bajando su copa. Me imagino que ha tenido que tenerlo. El resto de la comida se volvió borrosa. Elogios y risas me pasaban por encima como olas. Cayo presumía la visión que tenían para la finca, el potencial para rentas de lujo. Maris asentía en los momentos justos, cada gesto pulido. Cuando terminó el postre empecé a levantar platos. Una invitada intentó ayudar, pero Maris la detuvo. «Déjala», dijo bajito pensando que no oía. La mantiene ocupada. En la cocina puse los platos en el fregadero y me apoyé en la mesa. Las voces de afuera se fundían en un zumbido suave. Por primera vez noté el silencio de la casa detrás de mí, el vacío que antes parecía paz, ahora parecía vigilante. Sequé mis manos con cuidado una por una, hasta que dejaron de temblar. El sonido de los cubiertos se había suavizado, sustituido por el murmullo bajo de plática educada. Un viento delgado se colaba por las mallas del porche moviendo las velas y el olor pesado del vino. Yo estaba en la puerta de la cocina sosteniendo la pila de papeles que había sacado del cajón de mi escritorio. El corazón me latía demasiado fuerte para hojas tan delgadas. Maris reía por algo que dijo Cayo, una risa demasiado brillante, casi quebradiza. Los invitados se inclinaban, caras sonrojadas por el vino y la aprobación. Román Herrera estaba callado al fondo de la mesa observando. Su expresión era ilegible. Di un paso antes de pensarlo 2 veces. «Con permiso», dije, y mi propia voz me sobresaltó firme, baja sin temblor. La plática se ralentizó. Algunas cabezas se voltearon curiosas. Me di cuenta de que puede haber un malentendido sobre esta casa. Seguí poniendo la carpeta frente a Maris. ¿Cómo les han dicho a sus invitados que la compraron? Pensé que querrían ver los documentos. Maris parpadeó, su sonrisa congelándose en las orillas. «Mamá, ¿qué haces?» Abrí la carpeta y extendí los papeles con cuidado, la escritura. El estado de cuenta del cierre.
El talón del cheque del seguro que dejó Nathan. Esta propiedad se compró de contado. Sin hipoteca, sin inversión conjunta. Pagué 3.500.000 pesos, no 5 millones con el seguro de tu papá. El aire cambió. Hasta las velas parecían arder más calladas. Los papás de Cayo se miraron rápido. Uno de los invitados bajó su copa. Mamá, dijo Maris forzando una risa. Estás confundida. Hablamos de esto. Usaste el seguro de papá, sí, pero acordamos que sería parte de los bienes familiares. ¿Cayo y yo? Tú y yo nunca acordamos eso. La interrumpí manteniendo el tono parejo. La póliza de tu papá estaba ahí a mi nombre. La dejó para que yo viviera cómoda, no para convertirla en negocio. Sus mejillas se encendieron. Eso no es lo que dije. Estás torciendo las cosas. Román se inclinó un poco, ojos fijos en los papeles. Si me permiten, dijo suave, estos son documentos legales. Son muy claros sobre la propiedad. Mari se volvió hacia él bruscamente. Román, por favor. Esto no es un juzgado. No dije callada, pero tal vez debería serlo. Cayó otro silencio pequeño. Afuera un grillo zumbó contra la malla. La voz de Maris bajó fría y precisa. Te estás avergonzando. ¿Y a mí? ¿Crees que esto se ve digno tirando papeles frente a mis invitados? La miré a los ojos. Creo que se ve honesto. Cayo se movió en su asiento tratando de rescatar el ambiente. No hagamos esto dramático, dijo suave. Tu madre solo está orgullosa. Quiere que todos sepan que encontró una ganga. ¿Verdad, Eulalia? No lo miré. No Cayo. Quiero que todos sepan que este hogar no es una cartera de inversiones. Es el único lugar que tu papá y yo soñamos construir juntos. Eso es todo. Los invitados se quedaron mudos. La fachada pulida de Maris empezó a resquebrajarse la sonrisa temblando en las orillas. Estás exagerando, murmuró. Siempre haces esto volver todo sentimental. Ya ni sabes que es real. Sí sé, dije. Por eso guardé registros. Por un momento ninguna se movió. El mantel se arrugó bajo los dedos de ella mientras recuperaba la compostura. Cayo puso su mano sobre la de ella susurrando algo que no alcancé a oír. Ella asintió. Luego miró a sus amigos. Perdón, todos, dijo forzando brillo en la voz. Mi madre ha estado bajo mucho estrés. Toda esta mudanza ha sido abrumadora. Alguien murmuró algo compasivo. Cayo sirvió más vino tratando de alisar los bordes. Román se quedó quieto, su mirada yendo de una a otra. Cuando crucé ojos con él, me dio el más leve asentimiento como diciendo, vi lo que hiciste. Recogí los papeles, los doblé de vuelta en la carpeta y la apreté contra el pecho. Mi pulso estaba calmado ahora, casi inquietantemente. Mari siguió hablando, su risa alta y delgada, pero ya no escuchaba las palabras. La verdad estaba sobre la mesa y pesaba más que cualquier silencio entre nosotras. A la mañana siguiente la casa traía el tipo de silencio que sigue a una tormenta. Los invitados se movían con cuidado, voces bajas, miradas inciertas. Preparé café y puse la cafetera en la estufa fingiendo no notar, cuando Maris evitaba mis ojos. Cayo había salido a tomar una llamada paseando junto al barandal del porche, con la mano en la oreja. Su tono era más cortante ahora, ya no el encanto fácil de la noche anterior. Para media tarde sus amigos se habían reunido otra vez en el porche para una segunda ronda de tragos, antes de ir al pueblo. Yo estaba detrás de la puerta de malla escuchando. Maris hablaba rápido, voz suave pero quebradiza. Todo está bien. Mi madre a veces se confunde. Todavía se está adaptando. Ya saben cómo son los mayores solos sentimentales. Salí con mi grabadora pequeña en una mano. Román Herrera estaba sentado cerca del fondo, otra vez. Un vaso de té helado medio vacío frente a él. A su lado estaba la señora Delgado, mamá de Cayo. Una mujer elegante con porte calmado y judicial. Cuando se volvió hacia mí, lo vi la autoridad callada de quien alguna vez llevó toga y decidió destinos. «¿Eulalia?», dijo cortés. «Por favor, siéntate con nosotros». Me quedé de pie. «Hay algo que necesito compartir. No va a tomar mucho». Mari se levantó un poco pánico cruzando su cara. «Mamá, ahora no».
Estamos teniendo una tarde linda. Creo que ahora es justo el momento, dije poniendo la grabadora en la mesa. Anoche les dijiste a tus invitados que yo estaba confundida, que no recuerdo detalles. Quiero que todos escuchen algo. Luego deciden ustedes. Cayo reapareció en la puerta justo cuando apreté play. Crujió el ruido de fondo, luego sus voces llenaron el porche, la misma plática que había oído días antes, a través de la pared del garaje. El tono de Cayo era inconfundible, fácil y seguro. Diremos que está decayendo. Puedo hacer que mi primo firme los papeles. Una vez que la declaren incapaz, la finca es nuestra. La voz de Mary siguió más baja, apurada. Solo no dejes que se entere hasta que todo esté hecho. Se vaya a poner sentimental y no quiero que se metan los vecinos. Jadeos revolotearon alrededor de la mesa. Alguien dejó caer un vaso. Rodó por las tablas y se rompió suave contra el escalón. La cara de Cayo palideció. Esa grabación es ilegal, dijo rápido. Román se recostó en su silla. En realidad, en este estado, basta el consentimiento de una parte. Está en su derecho. Los ojos de la señora Delgado se achicaron sobre su hijo. Cayo Maris alcanzó la grabadora, pero agarré su muñeca a mitad del aire. Mi mano no tembló. Déjala sonar, dije. La grabación siguió risas, el leve tintineo de copas cayó otra vez. Una vez que tengamos el poder notarial, vendemos el lugar, nos repartimos el dinero y la metemos en algún sitio tranquilo. Ni se va a dar cuenta. Cuando terminó el audio, el único sonido era el crujido del columpio del porche con el viento. La voz de la señora Delgado era controlada, pero la decepción cortaba más que la rabia. ¿Planeaban defraudar a tu propia madre? Maris balbuceó. Está exagerando. No entienden, esto era una broma, una idea nada serio. Cayo intentó levantarse, pero Román puso una mano firme en la mesa, voz calmada pero sólida. No fue broma. Esa grabación aguantaría en corte. Lo que describen cumple todos los elementos de conspiración y explotación de adultos mayores. Las palabras quedaron colgando pesadas e irrevocables. El color abandonó la cara de Maris. Mamá dijo al fin, voz quebrándose. ¿Por qué me haces esto? La miré, la mujer que alguna vez cupo en la curva de mi brazo, la niña que me llamaba cada noche desde la universidad, solo para contarme su día. Porque dije suave. No me dejaste otra forma de ser escuchada. Cayo se dio la vuelta mascullando maldiciones. Los invitados empezaron a recoger sus cosas, evitando miradas mientras entraban por sus abrigos. La señora Delgado se levantó, espalda recta y voz fría. Los dos se van ahora. No seré parte de este engaño. Cuando el último coche bajó por el camino de tierra, el porche quedó en silencio otra vez. La grabadora seguía en la mesa, su lucecita roja apagándose. Román se quedó brazos cruzados. «Hiciste lo correcto», dijo. «Esa grabación te va a proteger». Asentí, aunque no estaba segura de que protección fuera lo que quería. La verdad se había dicho en voz alta, y no había forma de retractarla. Adentro la casa se sentía distinta, más ligera de una forma, más pesada de otra. Guardé los papeles, la grabadora y la carta de Natán, apilándolos con cuidado en la mesa de la cocina. Por primera vez el silencio no sonaba a refugio. Sonaba al eco de algo que se abría y nunca podría cerrarse. Sabía que este momento llegaría. Días antes de la cena, antes de las mentiras y la grabación, había ido al pueblo a Scontas a encontrarme con Román en su oficina. El espacio era sencillo, una ventana a la calle principal, estantes con libros de casos gastados por el uso. Escuchó callado mientras le explicaba lo que pasaba, sin interrumpir, sin apurarme. Cuando terminé se recostó en su silla, expresión pensativa. «Dices que tu hija ya ha intentado meterse con tus finanzas». «Sí», dije. «Ella y su prometido tienen planes para la propiedad. Mi esposo dejó lo suficiente para que viva cómoda, pero ellos lo ven como oportunidad». Asintió lento. «Entonces nos aseguramos de que no quede nada que puedan quitarte». Preparó los documentos esa misma tarde, un fideicomiso irrevocable que transfería la finquita y todos los bienes restantes a una fundación bajo mi control.
Me garantizaría vivir aquí el resto de mis días, pero al morir la propiedad y los fondos, irían a una asociación que apoyara a mujeres mayores, enfrentando explotación familiar. Román sugirió una cláusula si Maris o alguien en su nombre intentara coerción, fraude o influencia indebida. Quedarían descalificados permanentemente de cualquier herencia o reclamo. Firmé con mano firme. El notario selló el sonido resonando suave en el cuarto. Román me miró entonces como midiendo algo en mi cara. ¿Estás segura? Segura, dije. El amor no debería exigir entrega. Ahora, parada en el mismo porche donde la grabación terminó su función, saqué esos mismos papeles del baúl de cedro. La tinta apenas se había secado. Maris estaba adentro paseando por la sala mientras Cayo susurraba duro junto a la ventana. Cuando entré se volvió brusca. «¡Nos humillaste! ¿Tienes idea de lo que hiciste?» «Sí», dije callada. «Pero no he terminado». Puse los documentos del fideicomiso en la mesita entre nosotras. «Estos se registraron la semana pasada. Esta propiedad y todo lo que tu papá me dejó ahora pertenece al fideicomiso. Tú no eres beneficiaria». Su aliento se cortó la rabia, volviéndose incredulidad. «No puedes hacer eso. No puedes cortarme de tu testamento. No es un testamento», dijo la voz de Román desde la puerta. Había vuelto con la carpeta de su maletín presencia, calmada pero firme. «Es legalmente vinculante. Está en todo su derecho». Cayo dio un paso, su encanto despojado. «La engañaste para esto. Ni entiende lo que firmó». Román no se inmutó. «La señora Vázquez está perfectamente lúcida. Tengo evaluaciones médicas y legales que lo confirman. Encontrarán copias en el registro del condado». La cara de Mari se torció la compostura, colapsando en algo crudo. «Me estás castigando. ¿Quieres hacerme ver como monstruo?» La miré a los ojos del mismo tono que besé buenas noches, tras cada rodilla raspada y cada corazón roto. «Tú sola lo hiciste». Cayo agarró su chaqueta mascullando algo, pero Mari se quedó congelada. «Te vas a arrepentir», dijo. «Ya me arrepentí», susurré. Román recogió los documentos guardándolos seguro. Mari se volvió hacia la puerta, voz temblando entre furia y pena. «Ya no me queda nada, ¿verdad?» No contesté. La puerta principal se cerró detrás de ella, sonido final y hueco. Por la ventana vi su coche desaparecer por el camino de tierra hasta que el polvo se asentó en calma. La finquita quedó callada otra vez, el aire pesado con todo lo que acababa de deshacerse. No quedaba nada que perder salvo la paz que por fin empezaba a recuperar. La semana después de que Maris y Cayo se fueron, la finquita pareció exhalar. El silencio era distinto, ahora más ligero, casi frágil, como la quietud después de una tormenta, cuando el aire todavía recuerda el trueno. Me despertaba cada mañana con olor a tierra mojada y café recién hecho, abriendo las ventanas de la cocina para dejar entrar el aire de la sierra. Por primera vez en meses, empecé a creer que había terminado. Pasaba los días afuera podando el jardín que Natán y yo soñamos plantar juntos. La tierra cedía fácil bajo mis dedos, oscura y fresca, del tipo que te perdona por descuidarla. Sembré romero junto a los escalones del porche, recorté las hortensias de la cerca y reparé un tramo de la puerta que colgaba flojo desde el invierno. Román pasó 2 veces esa semana trayendo carpetas para firmar, y una vez una canasta de duraznos frescos del huerto del vecino. Hablamos poco de Maris. En cambio, platicamos del Festival del Pueblo de las Tormentas que venían la próxima semana, de los libros que su esposa coleccionaba antes de irse. Había una firmeza en su compañía que no necesitaba palabras. Cuando se iba sentía una satisfacción callada, algo cercano a la paz. Pero la paz tiene forma de llamar la atención sobre su ausencia. La primera llamada llegó tarde el jueves en la noche. Estaba leyendo en el porche cuando sonó el teléfono. El reloj marcaba las 10:32. Dudé antes de contestar. Nada. Solo el leve zumbido de la línea, luego una exhalación suave, alguien respirando lo bastante cerca para que yo oyera. «Hola», dije. Colgaron.
Bajé el teléfono y me dije que era un error. La segunda llamada llegó la noche siguiente, justo después de medianoche. Otra vez sin voz, solo el peso del silencio contra el auricular. Para la tercera noche me temblaban las manos al contestar. Esta vez sí habló una voz baja y conocida. «Mamá», era Maris, tono azucarado y tembloroso en las orillas. «No tienes que ser cruel. Sé que crees que te estás protegiendo, pero... Esto no eres tú». No contesté. El sonido de su respiración llenaba el espacio entre nosotras. «Te perdono», dijo suave. «Sé que Cayo te asustó. No quisiste humillarnos así. Tal vez podamos empezar de nuevo. Sigues siendo mi madre». Su voz se quebró perfectamente medida. Luego el susurro más leve. «Te vas a arrepentir de lo que hiciste». La línea se cortó. Me quedé sentada en el sillón mucho rato, el teléfono todavía en la mano. Afuera, el viento raspaba los árboles contra el siding, sonido seco e inquieto. Cerré con llave, corrí cortina, revisé cada ventana 2 veces. Las llamadas siguieron las noches siguientes, a veces pausas largas, a veces risas al otro lado. Una vez, una sola frase, antes de colgar. «Nos vemos pronto». El sueño se volvió delgado e inseguro. Cada crujido de la casa me despertaba corazón acelerado. Hasta el arroyo detrás del granero empezó a sonar distinto, menos agua corriendo, más alguien susurrando, demasiado lejos para entender. Para el domingo por la mañana dejé de contestar del todo. Desconecté el teléfono y lo guardé en el cajón. El silencio que siguió se sintió más seguro, pero solo un momento. El miedo no necesita sonido para recordar dónde está la puerta. Para el jueves el silencio se había acomodado otra vez, pero era un silencio que escuchaba de vuelta. Mantenía las luces bajas por las noches, cocinaba comidas sencillas y revisaba cerraduras antes de dormir. Román me había ayudado a instalar una camarita arriba del porche conectada a su celular. «Es solo precaución», dijo voz calmada pero segura. «Si vuelven lo sabremos». Quería creer que no lo harían. Quería creer que hasta la avaricia tenía límite. Esa noche la lluvia golpeaba suave las ventanas, constante como respiración. Estaba leyendo junto a la lámpara de la sala cuando oí un coche crujir sobre la grava afuera. 2 faros cortaron la oscuridad barriendo las paredes. Por un momento pensé que era Román, pero luego apareció un segundo coche detrás del primero. Un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Señora Vázquez, llamó una voz de hombre. «Venimos del servicio social del condado. Recibimos una preocupación por su seguridad». El pulso se me aceleró. Yo no había llamado a nadie. Me acerqué a la ventana espiando por una rendija de la cortina. 2 hombres estaban en el porche con impermeables y detrás la silueta de Maris brillaba leve bajo la luz de su coche. «Abra la puerta, por favor», dijo uno otra vez. «Solo necesitamos asegurarnos de que está bien». No me moví. «Enséñenme identificación», dije. Mostró una placa demasiado rápido para verla. «Todo en orden, señora. Su hija está preocupada porque vive en condiciones inseguras». Desde atrás la voz de Maris subió. «Mamá está bien. Vienen a Yurisas a ayudar. Déjalos entrar. Me preocupo por ti». Reconocí ese tono, el temblor suave que usa cuando miente. Luego otra voz más baja y desconocida cortó la lluvia. «Señora Vázquez, soy el doctor Ledesma. Solo necesito hacer una revisión rápida de bienestar». «Doctor». «Agentes sociales». Todos llegando juntos a medianoche. Retrocedí y tomé mi celular, pero no había señal. La tormenta debía haberla tumbado. Miré la camarita del porche, lucecita verde parpadeando. Román vería. Los golpes subieron. «Abra, señora, o tendremos que llamar a la policía para entrada forzada». Agarré el respaldo de una silla, corazón latiendo fuerte. Deberían hacerlo, dije. Segundos después, el sonido cambió. Ya no golpes, sino un crujido repentino y estruendoso. Vidrio se rompió en la cocina. La lluvia entró por la ventana rota. Oí pasos, voces, Maris gritando. «No la asusten, solo sáquenla». Retrocedí por el pasillo y me encerré en el dormitorio empujando un buró contra la puerta.
Respiraba rápido, manos temblando tanto que apenas podía sostener el celular. Luego leve desde afuera una sirena. Otra más cerca. Los gritos se volvieron pánico. «¡Es la policía!», gritó alguien. Por la rendija bajo la puerta vi el haz de linternas barriendo el piso. «¡Manos donde las veamos!», ordenó una voz firme. Cuando la puerta se abrió, al fin no era el falso doctor. Era el oficial Granados del departamento del sheriff uniforme, mojado por la lluvia. «Señora Vázquez», dijo suave. «Stisal está a salvo ahora». Lo seguí por el pasillo pisando con cuidado los vidrios rotos. Afuera las luces rojas y azules de las patrullas pulsaban contra los árboles oscuros. Maris estaba junto a su coche empapada y temblando muñecas en esposas plateadas. Cayo a su lado gritando a los oficiales hasta que lo pegaron al cofre del coche. Román llegó minutos después sin aliento del camino abrigo goteando. Dio su declaración a los oficiales mostrándoles el video de la cámara del porche, los hombres llegando, la ventana rota, la entrada forzada. El oficial jefe asintió serio. «Allanamiento, acoso, suplantación de identidad y entrada ilegal con intento. Nosotros nos encargamos». Maris me miró entonces cara pálida bajo las luces parpadeantes. Mamá dijo voz temblando. «Por favor, diles que no quise. Solo quería hablar». Abrí la boca pero no salieron palabras. Román estaba a mi lado. Presencia firme, silencio más pesado que juicio. La metieron al coche. La lluvia seguía cayendo, lavando rayas delgadas por el vidrio, borrando su cara, cuando la puerta se cerró. Mucho después de que se fueron, me quedé en el porche con Román, viendo el lodo oscurecerse bajo las luces. El arroyo más allá del patio seguía corriendo lento e infinito, como si la noche nunca se hubiera roto. El juzgado olía leve a papel y lluvia. Me senté en la segunda fila del pequeño salón, manos cruzadas, alrededor de una hoja de apuntes que no pensaba leer. Román estaba a mi lado, carpeta de pruebas equilibrada en su rodilla. Más allá de la barandilla, Maris y Cayo estaban en la mesa de la defensa, ropa planchada, ojos fijos en cualquier lado menos en mí. La audiencia empezó sin ceremonia. La jueza, una mujer de unos 50 con ojos firmes y voz clara, paciente, leyó los cargos con calma. Allanamiento, acoso, suplantación, daños a la propiedad. Su tono era clínico, cada palabra cayendo como gota, desgastando piedra. Román se levantó primero resumiendo los hechos. El video de seguridad, las llamadas grabadas, las placas falsas. No alzó la voz, no hacía falta. La verdad hablaba claro. Mantuve los ojos en la mesa de madera frente a mí, siguiendo el grano con la yema del dedo. Cuando me tocó el alguacil, me guió al estrado. Presté juramento y me senté rodillas rozando el dobladillo de mi falda. «Señora Vázquez», empezó la jueza, «puede contarle al tribunal qué pasó la noche del 12 de mayo». Hablé callada pero claro. Le conté de los 2 coches llegando con la lluvia, las voces en la puerta, el crujido del vidrio en la cocina. Describí el miedo, no el dramático, sino el constante frío que se aloja detrás de las costillas. Dije cómo la policía llegó minutos después y cómo vi a mi hija de pie con esposas, cara mojada por la lluvia. No mencioné sus amenazas ni las mentiras en la cena. No hablé de traición. Solo conté lo que vi y oí. Cuando terminé, la jueza asintió. «Gracias, señora Vázquez». Román presentó el resto, copias del fideicomiso, evaluaciones legales, cronología de llamadas. Luego habló el abogado de Cayo, argumentando que todo había sido un malentendido, que Maris actuó por preocupación por el bienestar de su madre, que las placas falsas fueron un error. La jueza escuchó inmutable. «Preocupación», repitió cuando terminó el abogado. «La preocupación no implica romper ventanas». Maris al fin levantó la vista. Cara pálida, ojos rojos. «Su señoría», dijo suave, «nunca quise lastimarla. Solo quería que entrara en razón. Pensé que la estaba manipulando». La jueza la miró largo rato. ¿Por quién Maris dudó? Su mirada saltó a Cayo, que miraba el piso, mandíbula tensa. Por él susurró. El salón se quedó quieto.
La cabeza de Cayo se alzó, pero no dijo nada. El silencio entre ellos contó su propia historia. La jueza exhaló lento, luego tomó su pluma. Este tribunal encuentra que la evidencia respalda la petición de orden de restricción. La señora Vázquez quedará bajo protección legal total por los próximos 5 años. El señor Herrera asintió hacia Román. Seguirá actuando como su asesor legal en todos los asuntos relacionados. Se volvió hacia Cayo. Se le impone una multa de 150.000 pesos por allanamiento y suplantación de personal gubernamental. Pago en 30 días. Cayo asintió rígido, cara sin expresión. ¿Y señora Vos? Siguió la jueza a tono suavizándose. Apenas cumplirá 1 año de libertad condicional y asistirá a terapia por comportamiento coercitivo y abuso emocional. Cualquier contacto con su madre deberá aprobarse por el tribunal. Maris empezó a llorar callado, contenido como si supiera que no cambiaba nada. Antes de dar por terminada la audiencia, la jueza me miró directo. Señora Vázquez, su compostura hoy es admirable. Muchas en su lugar buscarían venganza. Usted eligió la contención. Eso es fuerza, no debilidad. Bajé la cabeza en reconocimiento. No me sentía fuerte, solo hueca como tierra después de que baja la inundación. Afuera del juzgado el cielo estaba nublado, el aire pesado con promesa de más lluvia. Román caminaba a mi lado, carpeta bajo el brazo. Nos detuvimos en los escalones mientras la policía escoltaba a Cayo hacia un coche que esperaba. Maris estaba cerca, su oficial de libertad condicional, a su lado, ojos bajos. Por un breve instante quise alcanzarla, decir algo que todavía importara, pero las palabras no vinieron. El perdón, me di cuenta, no es una puerta que puedas forzar. Espera callado y quieto hasta que alguien encuentre su propia llave. El verano suavizó los bordes de todo. Los cerros alrededor de la finquita volvieron a verde, el arroyo más lleno por lluvias constantes. El aire traía aroma leve a tomillo silvestre y el zumbido bajo de abejas entre el parche de lavanda que planté en primavera. La vida había vuelto a su ritmo ordinario. Café de mañana en el porche, cartas de la oficina del condado, unas visitas de Román para revisar papeles del fideicomiso. Pero cada noche cuando ponía 2 lugares en la mesita del porche, por costumbre me sorprendía mirando la silla vacía frente a mí. Ya no imaginaba a Sanatán sentado ahí. El espacio había cambiado de significado. Ya no era duelo, era ausencia convertida en paz. A veces me preguntaba qué haría Maris. Sabía por Román que cumplía su condicional, iba a terapia, trabajaba otra vez en la ciudad. Decía que se veía cansada pero sobria, y con eso me bastaba. No pedía más. Un jueves por la tarde fui a Xalapa por primera vez desde la audiencia. La biblioteca ofrecía una charla sobre derechos de adultos mayores y seguridad financiera, y Román sugirió con suavidad que podría servirme. Dudé ante la idea de estar entre gente otra vez, pero algo en mí quería escuchar. La ponente era la doctora Mira Solís, pequeña, ojos brillantes, cabello plateado, y voz que traía autoridad tranquila. Habló no como conferencista, sino como quien ha pasado años en el campo, parada junto a gente, en momentos de desastre callado. Contó del aumento de casos de explotación financiera, de cómo la soledad puede hacer creer que hasta la manipulación es amor. Me senté al fondo desapercibida hasta que compartió la historia de una mujer cuyo hijo intentó quitarle la casa, alegando que no estaba apta. Los detalles eran distintos, pero el dolor era el mismo. Cuando terminó la sesión esperé a que se fuera la mayoría antes de acercarme. Quería agradecerle, dije. Habló de algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Me estudió la cara un momento. Luego sonrió. Siempre es más duro cuando es familia. Nos sentamos junto a la ventana mientras el personal recogía sillas. Le conté un poco lo suficiente para explicar por qué había ido. No pidió el resto. En cambio dijo, «Te sorprendería cuántas mujeres mayores nunca cuentan su historia. Creen que el silencio guarda la dignidad, pero en realidad solo entierra la herida».
Asentí las palabras acomodándose calladas dentro de mí. Antes de irme me dio una tarjetita. «Estamos arrancando un programa comunitario», dijo. «Talleres para mayores sobre proteger sus bienes y a veces solo un espacio para platicar. Serías buena ayudando a otras a ver las señales de alerta. Si alguna vez quieres unirte, me encantaría tenerte». En el camino a casa el sol se hundió detrás del cerro pintando la carretera de ámbar. La finquita apareció en la curva, ventanas brillando leve contra los árboles. Esa noche saqué 2 platos otra vez. Uno para mí y uno que dejé intacto al otro lado de la mesa. La silla quedó vacía, pero esta vez no se veía sola. Se veía como espacio para algo que todavía se estaba formando. Para el otoño el jardín se había adelgazado y el aire traía una frescura que hacía las mañanas sentir nuevas otra vez. Había pasado semanas intercambiando cartas con la doctora Mira Solís y una tarde llegó a la finquita con una carpeta bajo el brazo y decisión en los ojos. Román llegó poco después, estacionando su camioneta junto al granero viejo. Los 3 nos sentamos a la mesa de la cocina donde la luz caía en cuadros cálidos y callados. Mira desplegó una serie de papeles, formularios de subsidios, solicitudes, de asociación civil, borradores de misión. «Ya tienes el espacio», dijo. «Lo que necesitamos ahora es estructura. Una fundación legal, un consejo directivo y un propósito claro». Román asintió tocando un documento. «Podemos usar el fideicomiso como fondo semilla. Los bienes están seguros y si redirigimos una parte a uso caritativo, encaja perfecto en el marco existente». Escuché las palabras llegándome como idioma que antes sabía. «¿Creen que funcione?». Mira sonrió. «Ya funciona. Tú eres prueba». Esa noche bajamos a los establos viejos detrás de la casa. Los edificios llevaban años vacíos, 3 estructuras angostas con puertas anchas y pisos disparejos. El polvo lo cubría todo, pero los huesos eran fuertes. El olor a heno y cedro todavía quedaba. Pasé la mano por las vigas de madera y sentí el mismo pulso de posibilidad que Natán y yo sentimos cuando soñamos esta tierra. «Estos podrían ser cabañitas», dijo Mira. «Cada una con cama, cocineta, tal vez un rinconcito para sentarse. Suficiente privacidad, pero lo bastante cerca para que nadie se sienta sola». Román asintió. «Necesitaremos permisos, claro, y remodelaciones. Yo me encargo de los trámites legales y las cotizaciones de contratistas. Hay voluntarios en el pueblo que ayudarían gratis en cuanto sepan para qué es». Pasamos las semanas siguientes trabajando callados, papeleo de día, planeación de noche. Mira contactó organizaciones locales consiguiendo donativos pequeños y conexiones. Román registró los formularios necesarios en la oficina del condado, asegurando que el refugio quedara como fundación sin fines de lucro. Insistió en que llevara el nombre de mi esposo, el refugio Natán Vázquez, pero le pedí cambiarlo. «Hagan algo más sencillo», dije. «Algo que no pertenezca al pasado». Mira sugirió el refugio Sierra Azul. Y se sintió bien. Para finales de noviembre, el sonido de martillos retumbaba en la propiedad. Voluntarios del pueblo, jubilados, estudiantes, vecinos, trabajaban juntos limpiando, pintando, restaurando. Román organizaba horarios e inspecciones mientras Mira guiaba cada decisión con cuidado paciente. Yo cocinaba para todos manteniendo las ollas de café llenas y el pan tibio en el horno. Cada tarde cuando los trabajadores guardaban sus herramientas, me paraba al borde del campo viendo las luces brillar desde los establos renovados. El olor a pino y a serrín se mezclaba con el aire fresco de la sierra, y por primera vez en años la propiedad se sentía viva otra vez, no solo para mí, sino para algo más grande. Mira caminó a mi lado una tarde, voz baja. «¿Estás construyendo seguridad?», dijo. «Eso es más raro que la caridad». Miré las luces tenues de las cabañas y pensé en las mujeres que aún no conocía, las que algún día podrían sentarse en estos porches, respirando el mismo aire de sierra,
aprendiendo que el silencio puede volverse fuerza. Reconstruirme me había costado todo lo que tenía. Ahora era tiempo de construir algo que pudiera sostener más que solo a mí. Las cabañas quedaron listas para la primera helada que tocó los campos. La luz pálida de la mañana se deslizaba por las puertas recién pintadas y los barandales del porche brillaban con barniz nuevo. Román había gestionado la inspección final la semana anterior y cuando me entregó los papeles de aprobación, sentí algo que no conocía en años preparación completa. La primera residente llegó un lunes. Se llamaba Altagracia, 72 años, ojos filosos y manos que temblaban solo cuando creía que nadie veía. Su hijo la había echado de la casa que ayudó a comprar después de que él se volvió a casar. Llegó con 2 maletas, una maceta de helecho y una caja de especias de cocina. «Esto es temporal», dijo cuando abrí la puerta de su cabaña, «hasta que vea que sigue». Sonreí. Eso decimos todas al principio. Rió suave y tocó el alféizar. «Huele a cedro». Él lo odiaba. «Entonces te va a gustar aquí», dije poniendo sus maletas junto a la cama. 3 días después, llegó Belén, ex enfermera de casi 70, que perdió sus ahorros en el plan de inversión de un sobrino. Se conducía como quien todavía está acostumbrada a cuidar a otros, siempre preguntando si necesitaba ayuda antes de que yo terminara la frase. Lo primero que hizo fue barrer su porche, mascullando que los espacios limpios daban mentes claras. Crescencia llegó al final, mujer callada de poco más de 70, cuya hija había convertido su vida en una disculpa lenta. La pena la habían hecho sentirse pequeña en su propia casa, hasta que no quedó espacio para ella. Cuando bajó del coche de Román, miró la propiedad como revisando si tenía permiso de respirar ahí. «Nadie aquí te va a decir que eres demasiado», dije suave. Sus ojos se llenaron antes de hablar. «Entonces, tal vez, me quede». Esa noche cociné un pozolón grande de verduras y puse la mesa en mi cocina para las 4. Mira se unió trayendo pan de la panadería del pueblo. Altagracia insistió en sazonar el pozole. Belén sirvió el té. Crescencia dobló servilletas en triángulos perfectos. Cuando nos sentamos, los primeros minutos fueron cuidadosos, como extraños probando zapatos nuevos. Pero pronto la risa empezó a llenar las pausas. Altagracia contó de un gallo que una vez la persiguió hasta una cerca. Belén habló de sus años en el hospital, de cómo aprendió que la mayoría del dolor necesitaba más escucha que medicina. Crescencia compartió que antes cantaba solo en su cocina cuando nadie podía oír. Después de cenar nos mudamos al porche. El aire estaba frío, nuestro aliento visible a la luz del farol. Mira se apoyó en el barandal, mirándonos con orgullo callado. «¿Se dan cuenta de qué es esto?» «¿Verdad?», dijo. Construyeron un hogar para mujeres que olvidaron cómo se sentía tener uno. Miré a las 3 caras suavizadas por la luz del fuego. Voces superponiéndose en plática pequeña y ordinaria, y sentí un dolor que no era tristeza, sino reconocimiento. Cada una cargaba una historia tallada por la traición de alguien más. A cada una le habían dicho de una forma u otra que no pertenecía. Ahora aquí estaban reclamando su espacio. Antes de dormir pasé por las cabañas. La ventana de Altagracia brillaba leve. La veía leyendo a la luz de la lámpara. La puerta de Belén estaba abierta lo justo para dejar entrar el aire nocturno. De la cabaña de Crescencia salía el más leve tarareo de melodía suave, frágil, casi como arrullo. Me quedé ahí un buen rato, manos en los bolsillos, el frío picando mis dedos. El viento se movía suave entre los árboles y por primera vez, desde que Natán se fue, el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía compartido. La familia, pensé, tal vez, no es a quien naces. Tal vez es quien se queda cuando los demás olvidan que exististe. Había pasado un año completo desde que abrió el refugio. Las cabañas resistían firmes al viento del invierno, sus chimeneas exhalando hilos lentos de humo al cielo pálido de la mañana.
Había aprendido a medir el tiempo distinto, no por el peso de la soledad, sino por el ritmo de vida reconstruyéndose. Altagracia ahora tenía un pequeño huerto propio detrás de la primera cabaña, haciendo crecer hierbas incluso con la escarcha. Belén manejaba el calendario de la cocina y el libro de cuentas con una precisión que hacía reír a Román. Crescencias había empezado a dar clases de canto en el centro comunitario cada jueves. A veces, cuando la tarde estaba quieta, escuchaba su voz flotando sobre los campos, como algo perdido encontrando el camino a casa. El refugio había crecido de formas que nunca planeé. Voluntarios iban y venían trayendo calor con su presencia. Mira visitaba seguido guiando a nuevas solicitantes por sus historias, con la misma gracia que me mostró primero. Román pasaba los fines de semana trayendo provisiones y la clase de plática que no pide nada a cambio. La casa que alguna vez fue lugar de duelo, ahora pulsaba callada con el sonido de vivir. Una tarde, mientras ordenaba el correo en la mesa de la cocina, encontré un sobre con letra conocida. La escritura era más pequeña de lo que recordaba, más cuidadosa. Adentro una sola hoja. Espero que estés bien. Estoy trabajando y tratando de mejorar. Tal vez algún día podamos hablar. Sin disculpa, sin petición. Solo esas frases. Las leí 2 veces, doblé la carta con cuidado y la guardé en el baúl de cedro junto a la nota de Natán. Por primera vez no sentí rabia ni pena, solo distancia, calma y necesaria. Algunos puentes no están hechos para quemarse, solo para dejarse en ruina callada. Esa noche instalé una lámpara nueva de latón en el porche. Román la había traído de una tienda del pueblo y la placa bajo el vidrio traía grabado: construida por límites, mantenida por respeto. Cuando la encendí, la luz se derramó suave por el patio, tocando el camino a las cabañas, el barandal, la vieja mecedora que todavía crujía cuando cambiaba el viento. Me quedé ahí un buen rato, el brillo suave contra la oscuridad. Los cerros más allá del campo parecían respirar conmigo. Perdí a una hija que imaginé, susurré, y encontré a la mujer que soy. Detrás de mí risas subieron desde las cabañas Altagracia molestando a Belén Crescencia, llamándolas a cenar. El sonido se coló por la noche como algo tierno y ganado. La luz del porche ardía firme, lo bastante brillante para verse desde el camino, lo bastante constante para durar hasta la mañana.